Vamos bien. Since the COVID-19 pandemic arrived in Mexico, President Andrés Manuel López Obrador has not been a leading voice during the crisis. Vamos a poder salir de la gravedad. That task has fallen to Dr. Hugo López-Gatell, the country's junior health minister. Dr. López-Gatell has been the calm and measured voice of the federal administration at twice-daily news conferences, updating 125 million Mexicans live on YouTube from the presidential palace. Quédate en casa. Yet the actions of the government on whose behalf he speaks have been criticized. Dr. José Narro was Mexico's health minister in the country's previous presidential cabinet. Esta enfermedad es producto de un virus nuevo que es extraordinariamente contagioso y al mismo tiempo extraordinariamente virulento. Desconocido todavía en su comportamiento epidemiológico comunitario y para el que no hay medicamento, terapéutica, curación y tampoco una vacuna. Pero al mismo tiempo puede pasar inadvertido en un porcentaje muy importante de la población. Entonces sí se trata de un problema muy serio, muy grave y con consecuencias sobre la salud, pero no nada más. Las economías del mundo están en problema. Y vamos a ver, estamos viendo problemas sociales, políticos, derivados de la COVID-19. Indeed, Mexico has not fared well. Hospitals have been overwhelmed. Social security has failed to support those who have lost their income. The country's already spiralling murder rate has spiked, and the country's authorities have declined to conduct mass testing on the public, leaving them struggling blindly against a disease, the spread of which has not been effectively tracked. La Organización Mundial de la Salud, en la voz de su director general, le recomendaba al mundo test. Manejar una epidemia requiere información. Se requiere saber dónde están los focos, se requiere reconocer cómo se desplaza, para dónde está avanzando la epidemia. Y desafortunadamente la opinión del subsecretario fue no las vamos a hacer. El número de pruebas por 100,000 habitantes que se ha hecho en México es extraordinariamente bajo. Es uno de los más bajos en el mundo. Y no tiene una explicación. Tijuana, Mexico's second most infected region. Here, the state of Baja California has set up what it calls fever clinics, treating outpatients with non-lethal COVID-19 symptoms to avoid hospital overcrowding. Albert Quevedo is an oncologist at Tijuana's General Hospital and believes he has picked up the virus. Me siento nomás un poco cansado, decaído. Le comento, presenté dolor de cabeza, un poco de fiebre, dolor muscular y dolor de articulaciones. Principalmente esta prueba para poder diagnosticar que no tengo COVID y puedo estar con pacientes oncológicos, que ellos sí están más enfermos, están más propensos a cualquier infección. Entonces yo no quiero ser foco de infección para ellos. Albert will have his test results back in a few days, yet he's one of very few patients here from whom samples are taken. Countrywide, only 1 in 10 suspicious cases are tested for COVID-19. Dentro de hacer las pruebas para confirmar COVID, nosotros lo que estamos a través de los lineamientos nacionales. Dr. Joaquin Zúñiga is a federal health agent here, charged with overseeing these clinics. Existe un modelo en donde no es necesario muestrear a toda la población y se muestrea el 10% de los pacientes que no son graves. Así se estima la enfermedad más o menos cómo se está comportando. But official estimates have not been accurate, and the authorities have recognized that. La propia autoridad, el propio subsecretario han reconocido que el número que se notifica de contagios no es ni siquiera
el número cercano a la realidad. Y no es lo mismo estar hablando de una epidemia donde hay 100,000 casos registrados a una epidemia donde estamos hablando de varios millones. Entonces estos recursos los tenemos bien, son finitos. Le damos las medidas y si se complica el paciente, se envía a segundo nivel y ahí se va a tomar la muestra. It's this minimal level of testing that has left Mexico in the dark about its pandemic. Mexico City, the most infected part of the country. The capital has 5 times more confirmed cases of COVID-19 than Tijuana. Fernando Aviles is a paramedic, and on the front lines of the health crisis, testing is essential. Tuvimos un paramédico que se contagió. Él estuvo asintomático, pero a todo nuestro personal le hacemos pruebas cada semana. Entonces descubrimos que él estaba contagiado, dio positivo y lo aislamos. En este periodo él pasó todo el tiempo asintomático, no tuvo ningún problema médico, pero si no hubiéramos hecho esa prueba seguramente habría contagiado a otros y seguramente también no habrían estado asintomáticos, probablemente sí se habrían enfermado. Y ese es el espíritu de las pruebas. Las pruebas no son para confirmar que alguien está enfermo. Alguien que esté enfermo con todos los síntomas, bueno, pues ya es obvio que está contagiado. Pero las pruebas son para encontrar a aquellos que no sabemos que están contagiados y son portadores. He says the communication between the public health authorities and the private medical sector has been minimal. En mi opinión personal, es un gran error de parte del país no hacer pruebas. Pues las hicimos y nos funcionaron. Entonces, si eso se aplicara en algunas otras organizaciones, en hospitales o inclusive al público en general, seguramente no habría el número de contagios que tenemos actualmente. Y entonces, cuando se sienten mal, ya tienen... Dr. Francisco Moreno is the medical director at the Mexico City ABC Hospital, one of the country's premier private medical institutions. He says the lack of testing has allowed the virus to spread quickly through the population. Y entonces, cuando se sienten mal, ya tienen 2 días probablemente contagiando. O puede que nunca se sientan mal, pero contagiaron durante todo ese tiempo. Es decir, al haber asintomáticos, eso hace que si tú no haces una trazabilidad del problema, no puedes seguir a esos pacientes. En cambio, si tú detectas quién es el que está con el problema, puedes detectar quiénes son los contactos de esa persona, hacerles pruebas y vigilarlos. Eso no se ha hecho en México y por lo tanto la diseminación de la enfermedad ha sido terrible. Further along the US border, in Ciudad Juárez, where Mexico meets Texas, Dr. Luis Casanova is an infectologist. No se han hecho las pruebas suficientes porque somos un país pobre. No hay dinero para tantas pruebas. No hay dinero ni disponibilidad. La carencia de pruebas sí es un defecto, pero bueno, obedece a cuestiones socioeconómicas y políticas. Those socio-economic problems are key too. Medical testing, which produces data upon which authorities can act effectively, is difficult to conduct. The antigen test for COVID-19 is done through a throat swab, which yields results after 5 days. And this has to be done on a massive scale. Large cross-sections of a willing population who can then be located when test results return need to be analysed systematically and repeatedly by an organised and proactive state apparatus. For Mexico, effective testing was, in reality, an impossibility. Entonces en Nueva York, en Chicago, la mortalidad ha sido mucha. En Italia fue muchísima, en España fue muchísima. En Alemania no es tanto, en Inglaterra es impresionante la cantidad de gente que se muere. Esos son países desarrollados. Si los sistemas que son más o menos fuertes son rebasados, ahora los países del tercer mundo que se llaman, o el eterno subdesarrollo, pues es fácil que sean rebasados, fácil, ¿sí? O sea, no hay capacidad, no hay infraestructura para enfrentar una pandemia de este tipo. With or without testing, Mexico was not equipped to handle a pandemic of this nature. Hay hospitales del sector salud que no eran COVID, los convierten en COVID. Tienes camas, tienes cuartos,
pero no tienes unidades de terapia intensiva, no tienes intensivistas, no tienes quien maneje los ventiladores. Y entonces tú ves la mortalidad en esos lugares y es arriba del 50-60% de los hospitalizados. So without the medical infrastructure or the correct information for those working on the front lines of the pandemic, the message has been hard to convey. Carlos Pérez is an oxygen salesman in Mexico City. No engañado, más bien defraudado por ciertas autoridades que no se han comprometido como tal para responder a esta pandemia. Han dado cifras exactas de cuánta gente ha estado en contagio y lamentablemente la gente tampoco por esa parte ha aceptado que la pandemia existe. And that is a key problem. When the public doubts not only the severity of the health crisis but its very existence, life doesn't change much, no matter what Dr. López-Gatell might tell them on a nightly basis. Es lograr persuadir a las personas a partir de brindarles información. Como una experiencia retadora. Aquí damos una información y el mensaje que puede recibir la población de manera directa es uno, y el mensaje que puede interpretar cada una de las personas pues es la versión que cada persona, de acuerdo a su experiencia previa, tanto conocimiento como vivencia como perspectiva del mundo, le llevará a pensar. And with mass testing ignored, Mexico's only weapon against the pandemic is social distancing protocols. However, at no point during the pandemic have the health authorities' protocols been enforced. In a third world country, enforcing quarantine is seen as an economic injustice. En México tenemos al 56% de la población que labora en condiciones de informalidad, pero que no tiene todas las condiciones de seguridad social. Se trata de personas que viven prácticamente al día, que si no trabajan hoy, no tienen los recursos para subsistir. 56% of the country's population don't have the resources to remain at home. Under the pandemic, for Mexico, the choice comes down to facing the virus outside or facing hunger in their homes. Es una corresponsabilidad. El quédate en tu casa es del gobierno. Lo que no se quiere hacer es que sea una dictadura. No queremos que se queden en su casa y va a haber militares y va a haber alguien que te va a estar viendo y te tienes que quedar en tu casa. So what are the likely effects of Mexico's handling of the pandemic? So far, the country has one of the highest mortality rates worldwide. Yet this data may be erroneous, given that only the most serious cases are actually tested. Of the asymptomatic cases, which worldwide have averaged around 80% of total infections, the Mexican authorities simply don't know. También ha complicado mucho. For Dr. Moreno, there may be a silver lining to the unchecked spread of the disease. Al no tener un buen confinamiento y al no tener buenas medidas de trazabilidad, estás provocando que en un periodo corto de 3 meses una población muy grande se contagie. Yo lo que creo es que al final la única ventaja que vamos a tener de este modelo es que estás generando una infección en pico muy grande y por lo tanto debe de haber una inmunidad en pico muy grande. Entonces, no necesariamente todos se tienen que infectar, pero sí se tiene que infectar el 70% o 75% de la población para que la diseminación de la enfermedad baje en forma drástica. This concept is called herd immunity, a scenario in which the majority of the population is immune to the virus because their immune systems have already developed the antibodies to fight it. If reinfected, the individuals will not become sick and spread the virus further through contagion-spreading symptoms such as coughs and sneezing, present in a first-time infection. However, attaining herd immunity is simple. You either survive the virus or you die. La realidad es que el precio que se está pagando por lograr esa inmunidad es muy grande. Lo que estamos viendo ahorita es que la gente que sí se confinó 60 días, que fue un exceso, está saliendo a la calle cuando la gente que no se confinó, que fue otro gran porcentaje de la población, ha continuado con esa diseminación
Entonces creo que tenemos el peor de los escenarios, porque confinas a personas que no son inmunes y las vas a sacar justo cuando todavía hay una gran replicación de virus. In developed countries, the overall mortality rate is anything between 0.34 and 1%. Yet in Mexico, a country with some of the highest rates of the three most fatal comorbidities, hypertension, diabetes, and obesity, the figures have been far higher. 12% of confirmed cases died of the virus, as of when America's Now went to press. And for the future, a return to normality for Mexico may look much the same as it does today. Yo creo que la enfermedad va a continuar, ya se va a quedar con nosotros. Ya tenemos que estar más preparados, tenemos que tener más conciencia de que tenemos que estar realizando esto no de etiqueta, uso el cubrebocas, estar evitando los lugares conglomerados, hasta que probablemente salga, no dudo, la vacuna para COVID. Mientras tanto, mientras no exista esta vacuna, tenemos que mantenernos y resguardarnos lo más que podamos. COVID-19 has arrived and added itself to the list of fatal risks that humanity faces every day. And for Mexico, living alongside it, as the country has since it first arrived, will mean a new normal that looks much like the old one.